Bueno, muy bien, como ocurre todos los días jueves, un placer de presentarlo al doctor Carlos Nagy porque ha llegado la hora de la justicia. Pero antes, permítanme decirle que tenemos un nuevo servicio, ¿sí?, para la comunidad, sobre todo para los televidentes de ida y vuelta, que ponemos justamente gracias a la generosidad del doctor, que ahora nos va a dar un mail, que usted ya lo va a ver ahí, que va a salir para que le haga consultas. Tome ese mail, consultas laborales y familiares que van a tener respuesta inmediata. Déjelo otro ratito. Ese es el mail en donde usted le puede mandar al doctor Nagy. Lo vamos a leer. Consultas FIL de familiares y laborales, consultas FIL.estudionaggi@gmail.com. Exactamente, y usted ahí va a tener respuesta inmediata, digo, un nuevo servicio de ida y vuelta y el doctor Nagy, simplemente para ayudar a la gente. Ahora sí, los saludo, Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Raúl, muy buenas noches. Marcelo, un gusto. Bueno, doctor, muchas gracias, porque sabemos que no solamente usted, sino todos los chicos, los jóvenes abogados y abogadas que trabajan en su estudio están predispuestos a colaborar con los televidentes de ida y vuelta. Así que un agradecimiento. Raúl, a propósito de eso, quiero hacer una consideración que, más que una consideración, una reflexión. La justicia es un servicio esencial y esto no puede caer en una fórmula retórica. Este programa se inspira, entre otras cosas, en la necesidad de construir puentes y acercarse a la gente que está hambrienta de justicia, que está desorientada y que hay que reconocerlo. Hay un divorcio entre justicia y sociedad. Y honrando ese objetivo, este humilde servidor, como tantos otros abogados, va a ser de puente. Toda persona que necesite evacuar una respuesta, trasladar una inquietud, la va a encontrar en esa dirección de correo de manera constante en cualquier conflicto laboral o de familia que le genere intriga, que le genere duda, y vamos a aportar, a sumar. La gente está hambrienta de justicia y la justicia es el pan del pueblo y el pueblo lo construimos todos. Gracias, Carlos, muchas gracias. La verdad, va a ser muy beneficioso para la gente. Voy a comenzar justamente con un tema que tenemos muchas llamadas por esto, Carlos. Estafas con la venta de casas prefabricadas en Córdoba. ¿Qué novedades tenemos en esa causa y qué se le puede recomendar al consumidor comprador cuando tiene la ilusión de ir por una casa prefabricada acá en Córdoba? ¿Qué le decimos? La noticia marca el comienzo de una denuncia y un proceso penal, pero hay que explicarle a la gente cómo termina. En este mismo programa hace 2 años explicábamos que decenas de personas de distintos puntos del país llegaban a la justicia denunciando haber sido estafados con la venta de casas prefabricadas, sistema construcción en seco, llave en mano. La justicia trabajó desde aquel primer anuncio y hoy tenemos la respuesta. 3 personas, los que comandaban las empresas Luxury Sociedad Anónima, Megalux Sociedad Anónima, CRN Sociedad Anónima, CRN Carrano Sociedad Anónima, fueron elevadas a juicio oral y público. ¿Por qué? Por estafar a la gente, por los delitos de estafa reiterada y defraudación. ¿En qué? En la calidad y en la cantidad de las cosas. Intervino un fiscal, investigó, llegó al hueso, el doctor Andrés Godoy. ¿Y qué es lo que se descubrió detrás de estas empresas de plástico, vendedores de humo, que tenían el dominio del hecho, que ofrecían a la venta a través de la red social Facebook casas de distintas tipologías cuyo monto oscilaba, precio al público, entre 400 y 1 millón de pesos? Algo tentador. Le decían a través de señoritas muy simpáticas, una infraestructura importante y un número de empleados que emitían un discurso verosímil o al menos decorado con un sinnúmero de promesas que todas terminaron siendo incumplidas. Usted, señor, abona el 60% y en 60 días tiene la casa propia. Bueno, todos fueron defraudados. La justicia llegó, no los dejó solos a estos denunciantes de distintos puntos del país
y la respuesta ha sido contundente. Pero a partir de esto, ¿cómo se previene o cómo se resguarda una persona? Porque hay gente honesta también que necesita llegar a este tipo de vivienda. Se ha creado a partir del año 2020, junio, resolución 37, decreto 416, RECPI, que funciona en la Dirección de Defensa del Consumidor. Tucumán 176. En este registro, la gente, antes de realizar una contratación con alguna de estas empresas, no estas, otras que están ofreciendo al público este sistema de venta y de construcción, primero, en ese registro va a consignarse tipo de vivienda, el estatuto social, cómo está conformada, cuál es su activo, si están inscritos en renta, en AFIP, en la Municipalidad de Córdoba, qué tipo de material utilizan, qué cantidad de viviendas han entregado, qué nivel de confiabilidad tiene. De esta manera, toda persona se encuentra con un nivel de protección superior a los fines de que a través de este filtro, que es el registro de inscripción en este sistema de viviendas prefabricadas, le envíe un escudo protector y dejen de quedar a la intemperie como han quedado tantos. Doctor, lo cambio de tema porque es una cuestión muy periodística, pero se han incrementado los casos de exhibicionismo en Córdoba. También es cierto que con el auge de la tecnología ahora se conocen muchas más filmaciones por los aparatos celulares, pero llama la atención la cantidad de casos de exhibicionistas que hay en Córdoba. ¿Cuál es la pena? ¿Es cierto que es una pena muy baja la que tiene previsto nuestro Código Penal? Es un delito del que no tenemos que subestimar, ni como justicia ni como sociedad. Hay un incremento bastante importante, alarmante, y que mucho es el daño que hace. Y dijimos siempre que tenemos un código penal que no es un ladrillo, que se van modificando, y en esto se tiene que modificar, porque la persona, hombre, que le exhibe los genitales a una mujer embarazada, hoy por hoy, o por ejemplo, que exhibe cómo se está masturbando, tiene una pena de que va desde los 1.000 a los 15.000 pesos, nada más. Absolutamente insuficiente para con tanto descaro, una conducta desnaturalizada, patológica, que mucho es el daño que formula. Y para los menores de 18 años que quedan expuestos a este tipo de conducta, una sanción penal ya ahí sí, con una respuesta punitiva de 6 meses a 4 años de prisión. El que realiza este tipo de inconducta honra la cultura de la violación, trata de imponer el criterio o la conducta machista por sobre una persona que está en inferioridad de condiciones, donde dos no quieren, uno no puede, y de ninguna manera se puede asumir este tipo de conducta y asumiéndola recibir un castigo tan exiguo con tanto daño que se realiza a partir de este tipo de actividades. Doctor, le quiero preguntar algo que me llamó la atención y que en algunos pasillos de tribunales también llamó la atención, que fue la condena que recayó sobre 2 hermanos que en el año 2019 en el barrio de Alberdi, acá en Córdoba, asesinaron a un gendarme una noche que se habían juntado supuestamente para tomar un trago, se conocían, entre los 2 hermanos lo atacaron, lo golpearon, le taparon la boca, lo asfixiaron y finalmente lo mataron para robarle. Bueno, lo agarraron a los 2, fueron a juicio y la pena fue de 15 años de prisión para cada uno. Me pareció exigua. ¿Usted me puede dar una opinión al respecto, que es mucho más calificada, por supuesto? Bueno, si bien no conozco los pormenores del proceso, sí conozco la información macro. El hecho, las características, la modalidad criminal y el daño irreparable. He procurado informarme de todos estos hechos de alto impacto a nivel criminal y en este caso particular la condena se ha pactado, se ha negociado en medio de un juicio abreviado que está previsto en el Código Penal.
en el Código de Procedimiento Penal, perdón, el artículo 415, hubo confesión por parte de las personas que fueron imputadas, procesadas y detenidas por este delito. Y la ley dice que cuando hay confesión incondicional pueden llegar a un acuerdo entre el fiscal, los defensores y lo homologa el juez. Y no se puede aplicar una pena mayor a la que consigna ese pacto, que es la que en definitiva está comandando el fiscal. Esto conforma de ninguna manera, ofende al sistema procesal penal y a la modalidad acusatoria adversarial. Tenemos que tener en claro que frente a hechos aberrantes, tenemos que dejar que el juicio abierto, con la amplitud, paridad de armas, derecho de acceso a la jurisdicción, control de legalidad, ofrecimiento de prueba de cargo, control de prueba de descargo en un debate oral y público donde el pueblo quiere saber, por eso las bondades, oralidad, publicidad, inmediatez, concentración de la prueba, en la cara a cara se debata públicamente las características del hecho, la modalidad criminal, la ausencia de arrepentimiento. Yo entiendo de que lo que se busca es descongestionar un poder judicial colapsado, pero de ninguna manera se puede hacer concesiones en este tipo de hechos porque eso termina astillando la transparencia de los procesos judiciales. ¿Es legal? ¿Está previsto en el Código de Procedimiento Penal? Sí, pero terminan haciéndose o recibiendo concesiones personas que se han montado en un proceder criminal que merece el más enérgico reproche, pero ya no solamente legal, sino desde el punto de vista moral. Hay pautas que hay que tener en cuenta que el Código Penal marca a los fines de tornar más rigurosa o atemperar los efectos de la pena. Artículo 40 y 41 del Código Penal. Las características del hecho, el nivel de insidiosidad con que se ha cometido, si ha habido alevosía o no ha habido alevosía, la personalidad del atacante, el nivel cultural, si hay reincidencia en la comisión del hecho o no. Todo esto queda en el camino frente a un crimen aberrante por el cual probablemente en un juicio abierto hubieran recibido prisión perpetua. Doctor, hablando de crimen aberrante y hablando de lo que es el 40 y el 41 del Código Penal, el doble crimen de los abuelos de barrio Mariano Fragueiro, ¿avanzó el caso? ¿Hay novedades? Nuevamente, contar el principio y explicar cómo sigue. Muchas novedades. Muchas novedades porque Marcelo en esa causa está detenido. ¿Quién? La persona que estuvo en pareja con la nieta de los abuelos, Mariana Bertazzi, a lo largo de 15 años. La persona que visitaba a los abuelos, que los acariciaba, que les llevaba comida, que les decía que ustedes son mi vida. La misma persona que al día siguiente del crimen le pedía al Poder Judicial esclarezcan el crimen. Esa persona, Paula Bávila, de profesión chef, es el que, de acuerdo a la prueba, terminó siendo fotografiado en la escena del crimen. Está imputado de homicidio doblemente calificado, criminis causa y por alevosía, que fue vital para descubrir a este sujeto socialmente peligroso, que no demostró el más mínimo arrepentimiento, el material videográfico. Las cámaras que lo ubicaron en un rango horario, en una ventana horaria, entre las 6:15 ingresando al domicilio y 7:15 egresando del domicilio, donde fueron encontrados muertos los dos abuelitos. Doctor, ¿se puede aumentar la pena por un agravante, por el artículo 80 del Código Penal, el agravante del familiar o conocido? ¿Puede ser? Claro que sí, hay distintas modalidades por las cuales la figura básica del homicidio se agrava, por el vínculo, por femicidio, por violencia de género, por ser ascendiente, descendiente o cónyuge, claro que sí. Y la escala penal básica de 8 a 25 puede llega, de hecho, en caso de ser un ascendiente, descendiente o cónyuge, agravado por el vínculo, a prisión perpetua. O tal vez, por ejemplo, por el uso de arma operativa,
donde la pena es ya no de 8 a 25 cuando se usa arma de fuego para terminar con la vida de otra persona, sino de 10 a 33 años de prisión. Carlos, brillante como siempre, brillante, muchísimas gracias. Ahí está, tome nota del mail para el doctor. Lo esperamos el jueves que viene, Carlos, muchísimas gracias, buenas noches. Saludo muy grande. Gracias, qué brillante, qué brillante escucharlo al doctor Nagy. Director urgente, vamos a la pausa, venimos y tengo miles de mensajes que vamos a leer. Quédate ahí.